amada sobre uno solo, que se llama Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y el evangelio de hoy pareciera que lo acaban de sacar de una caja especial o que lo acaban de escribir ahora mismo. Del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola: Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: Felicíteme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas para decirle: Felicíteme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Les digo que la misma alegría habrá entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y hermanos que nos siguen en este programa en pocos minutos, les invito a que después en sus casas tomen las 3 lecturas que hoy se han proclamado en la liturgia eucarística, 3 lecturas estupendas, del Éxodo, de San Pablo y el Evangelio. Yo he proclamado hoy el Evangelio, la versión breve, pero es ideal, es estupendo escuchar y leer la versión larga. Y me voy a referir, no proclamé hoy la parábola del Padre Misericordioso, pero me voy a referir a ella. Hay un concepto que hoy podemos decir que resume, y cuando digo resumen, ciertamente es un riesgo. Querer resumir la palabra de Dios en un concepto es muy riesgoso. Sin embargo, me atrevo a hacerlo porque nos puede ayudar a recordar y a organizar las ideas. Esta palabra es la justicia. En la primera lectura del libro del Éxodo, que no hemos escuchado y que ustedes seguramente leerán después, Moisés, Dios, estaba airado contra su pueblo porque se había erigido, construido un ídolo, un becerro, y Moisés entonces intercede ante Dios por el pueblo para que desista de esa idea de castigar al pueblo. Entonces, y luego también en el Evangelio. La palabra entonces justicia. El condenar a los otros y a nosotros mismos es un comportamiento, es una actitud fácil. Pero el vivir la justicia con las personas y con nosotros mismos es mucho más difícil. Pero aún es más difícil tener misericordia, ser misericordioso, que es otro concepto o palabra que nos puede ayudar en este domingo. Ser misericordiosos es difícil o casi imposible si nos creemos
justos y autorizados para sentirnos un escalón superior a los demás. Estamos llamados a considerarnos iguales, los primeros entre iguales. Esta es la meta. Primus inter pares. Si Dios, que es de justicia, sabe algo, y es la justicia, por intercesión de Moisés también resiste a esta tentación y entonces retoma su decisión de castigar al pueblo. Nosotros también podemos hacer lo mismo. Ante una situación que se nos presenta muchas veces, queremos dar rienda suelta a nuestra ira. Y cuando es nuestra ira la que conduce nuestro ser y nuestro comportamiento, cometemos graves errores. Para los hombres, para las personas, no hay nada más incómodo que Dios. Los creyentes no son una excepción, nosotros los cristianos. Si se afirma la existencia de Dios, queremos ponernos delante de Él. Queremos manejar a Dios a nuestro antojo. Entendemos que no es fácil hacerse presente a alguien que continuamente escapa a una trascendencia inaferrable como la de Dios. Pero hemos también de convivir en esta realidad. Aquí entonces radica la grande tentación humana, y la del creyente, la mía y la de todos. Domesticar a Dios para adaptarlo a la propia realidad, a mis necesidades e intereses. Para ser un Dios a la medida. Es la tentación del ídolo y del idólatra. Querer construirse un Dios a la medida, como yo lo quiero, como yo deseo, porque va a responder a mis necesidades e intereses. El becerro de oro es el modelo típico de toda idolatría. Los israelitas, sin la guía de Moisés y guiados por su fragilidad, han equivocado el camino. Se han construido un Dios que pueden manipular como quieren y cuando quieren, según sus necesidades. Profesar su fe a un ídolo y de esa forma entonces hacen lo que le desean. Y yo pienso que es un comportamiento que cualquiera de nosotros puede caer. Pensemos, por ejemplo, en un jovencito, un adolescente que toma una moto, se monta en ella, comienza a correr, a levantarla, cae, muere en esa acción. Inmediatamente nosotros los seres humanos experimentamos ira contra Dios. ¿Por qué Dios permite ese tipo de cosas? Simplemente Dios ha creado la gravedad. Y la gravedad nos indica que cuando la queremos desafiar, quedamos ante ella. Entonces un comportamiento como este nos convierte en terroristas y nos hace fundamentalistas. Y entonces queremos crearnos un Dios a nuestro estilo. Entonces Dios no es responsable de mi imprudencia, respeta mi forma de ser y las imprudencias que cometo algunas veces, porque a través de ella aprendemos. Las formas de idolatría entonces la tenemos a la orden del día y hemos de identificarla, porque nos pueden estar boicoteando nuestra vida y la vivencia del valor de la misericordia. Los fariseos y los publicanos murmuraban porque no eran capaces de comprender a Dios, porque Dios tiene otra lógica. Ellos se creen justos y no aceptan ni acogen a los injustos. No aceptar a quien es la justicia y es justo, a Dios, es como
de sí yo me creo y me formo mi propia ley, y no puede ser. Para ellos la única justicia es la retributiva. La justicia retributiva es aquella que si tú me haces algo, yo te respondo con esa misma fuerza, potencia y daño. El ojo por ojo. Y esa no es la ley de Dios. La ley de Dios es la misericordia. Las tres parábolas que hoy nos presenta el Evangelio y que solamente hemos leído dos de ellas, la tercera del Padre Misericordioso, en las tres lecturas descubrimos una dinámica. Alguien posee algo, lo pierde, lo busca, al encontrarlo experimenta felicidad y convoca para que también se alegren con él. El hijo mayor de la parábola del Padre Misericordioso que todos conocemos, de Lucas, por supuesto, es un ejemplo de creyente idólatra, incapaz de alegrarse con el Padre por el Hijo encontrado, que también el Hijo encontrado se había autoexiliado. No quería estar junto al Padre. El hijo mayor responde que había sido obediente y nunca había recibido un regalo del Padre. Aquí la justicia retributiva del hijo mayor. Si yo me porto bien, obedezco a tus órdenes, tú también deberías pagarme en la misma orden. Porque no entiende la lógica y la ley de la misericordia, de la obediencia. Entonces el hijo mayor estaba en casa, pero no era de casa. Nunca había vivido una relación de obediencia a la voluntad del Padre. Y no tiene que ver nada con el hermano, entonces se revela. Quien no tiene padre o madre y simplemente tiene un proveedor de premios o castigos, no puede tener tampoco hermanos. Y aquí me refiero a esos padres o madres que simplemente se reducen a ser proveedores y no a ser padres y madres amorosos, misericordiosos con sus hijos. La palabra de Dios hoy también nos llama a eso, a revisar cuáles son los ídolos que están moviendo mi vida y mi experiencia actualmente. ¿Por qué yo no permito que sea Dios que entre con su misericordia a mi vida? Todos somos pecadores y nos cuesta aceptar esta realidad. Reconocernos pecadores nos da la posibilidad entonces de caminar hacia la conversión, hacia la misericordia. Solo quien es consciente del propio pecado experimenta la misericordia que viene de la gracia de Dios. Ojalá que hoy seamos capaces de pedir al Señor, ayúdame a vivir la justicia como tú la vives, a hacer una justicia que es misericordia. Ayúdame a identificar los ídolos que están conduciendo mi vida y los dioses que me he construido porque he querido hacer dioses a mi estilo, para tenerte solamente a ti como mi Dios, como mi Rey. A mí la lectura de hoy me viene a la mente lo que el padre Massa escribe con mucha puntualidad, y es que el hermano mayor es un puro fariseo. Un fariseo. Porque nos pasa mucho a nosotros de ver gente que ha vivido una vida en todo el sentido de la palabra desordenada, fuera de lo común, y cuando lo vemos que tiene un arrepentimiento, que se acerca al Señor, entonces lo criticamos. Mira ahora no sale de la iglesia, ahora quiere todas las cosas que él hizo,
que se la perdone en un momentito. Sin embargo, el Padre que es pura misericordia y que en el Evangelio de hoy lo expresa bien, aquella mujer que se le pierde esa moneda y tiene 99 monedas y sale a buscar esa otra para tener las 100. Y me viene también aquel rey que era poderoso y llama a uno de sus sirvientes porque lo ve lleno de alegría y lleno de amor. Y le dice a uno de sus generales, ¿cómo es posible tanta alegría y tanto amor? He acumulado mucho oro. Yo le voy a regalar a él justamente 99 monedas de oro. Se la regala y a partir de ahí comenzó su tristeza, porque ya él no quería 99, ya él quería 100. Le faltaba una. Le faltaba la compasión y pedirle piedad al Señor, y me va a permitir, con su anuencia, leer una parte del Salmo 50, que dice lo siguiente: ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu grandeza, por tu corazón. Borra de mí la falta, que mi alma quede limpia de la malicia. Purifícame del pecado. Si le pedimos eso con amor, porque Él conoce todas nuestras condiciones. Yo puedo venir a predicar aquí muy bonito, y este ego de estar en televisión y al lado de un sacerdote con usted, al lado de un diácono, y que me vean, óyeme, no es así. Es muy difícil el rencor, esa fuerza tan destructiva que es el rencor, que es la envidia, que es la intriga, que es la avaricia. Muchas veces vemos gente que va a nuestra iglesia con camisita que se le ve hasta el pecho y lleva tanta paz, Padre, y tanto amor, que en ocasiones quizá uno quisiera tener la paz espiritual que tiene ese hombre, pero el Señor no es excluyente. El Señor es un Dios de amor. Y por último, cuando lo critican, que se juntó con pecadores, y falta más, que se juntó con prostitutas, y entonces el mismo Señor dice, pero Juan el Bautista ni se juntó con prostitutas, ni con pecadores, y sin embargo, también hablaron de él. Así que llena un corazón para amarte, Señor. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, amantes sin fronteras, por encima de razas y lugar. Hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. Danos
corazón, grande para amar, danos un corazón fuerte para... El Banco Popular, a tu lado siempre, presenta los minutos de Monseñor, que son, mírenlo ahí donde está Monseñor, su minuto no juega con eso, pero que nos ha pedido hablar de lo que fue la llegada de nuestro arzobispo, ¿verdad? Y los acontecimientos de ayer, donde tuvimos la oportunidad de estar la comunidad católica, pero para nosotros fue muy importante ver algo, padre, y lo quiero compartir con usted. Tuvimos la presencia del COE, que aglutina todas las iglesias evangélicas. ¡Cuánto amor! Tuvimos la oportunidad de estar también con obispo angelicanos. Quiere decir que en nuestra iglesia son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Fue un acto para nosotros grandioso en todo el sentido de la palabra. Allí habían autoridades, allá estaban, yo diría que la mayoría del clero de aquí del país, y un dato muy curioso, que habían sacerdotes que habían sido compañeros de Monseñor Francisco Osoria. Habían también un caso también que fue muy curioso, que es que el que hoy es rector del seminario mayor era seminarista cuando él era formador. Tuvo la oportunidad de tener a Monseñor de la Rosa y Carpio también como formador, al Fausto Mejía, que había sido su formador, y la iglesia tiene unas cosas que son entendibles, porque fíjate, él llegó a ser obispo primero que Monseñor Fausto Mejía, y Monseñor Fausto Mejía con una preparación extraordinaria, pero también se dio otro caso. Él era rector de la Universidad Católica del Cibao, él era vicerrector y Monseñor Benito Ángeles era rector, y entonces él llegó a ser primero obispo que Monseñor Benito Ángeles. Sin embargo, ese es el gran misterio de la iglesia, padre. Sí, sí. Nosotros tenemos algunas imágenes que ojalá producción nos la pasara. Allá estuvo el presidente de la conferencia, los obispos eméritos que hoy no se separan de la iglesia, como el caso tampoco del cardenal. Nosotros tenemos más material. Nosotros tenemos suficiente material porque nosotros tuvimos la oportunidad de ir a cubrir ese evento tan importante. Para usted, padre, que usted recién casi llegaba al seminario, cuando ya su eminencia, el cardenal, lo habían designado arzobispo de Santo Domingo, ¿qué ha significado eso para usted? Yo recuerdo cuando concluyó Monseñor el cardenal Octavio Veras y fue nombrado el cardenal López Rodríguez en esta misión hace 35 años. Yo pienso que ambos, tanto Veras como el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, hicieron su trabajo. Ambos tuvieron momentos históricos distintos, como todos los obispos. Ahí estamos con Monseñor Moya, que fue también formador y rector del seminario Santo Tomás de Aquino,
obispo de San Francisco de Macorís, que con él se dio un caso muy particular, que fue que él puso su renuncia a los 75 años, como manda el derecho canónico. Sin embargo, el Santo Padre le dio 3 años más. Sí, le decía, cada uno de esos obispos tiene su momento histórico en el cual actúan y realizan su servicio pastoral. El cardenal Nicolás de Jesús tuvo un desempeño, diría, estupendo, excelente. Supo dialogar con muchos sectores de la vida nacional, ¿verdad? Y lo logró, ¿verdad? Yo pienso que en nuestro país, en nuestra iglesia dominicana, debe mucho a este personaje porque llevó adelante su misión pastoral, ¿verdad? En circunstancias especiales, particulares, y lo hizo bien realmente, ¿no? Y ciertamente ahora Dios nos regala a Monseñor, al arzobispo Soria, Francisco Soria, que es un hombre sencillo, humilde, es un hombre de comunión. Así me lo hizo ver esta toma de posesión. A mí el hecho que me llamó mucho la atención es ver en la toma de posesión o la entronización en la misa, por ejemplo, 5 obispos haitianos. Sí. Esto es comunión. Sí. Somos una isla que compartimos 2 países distintos, con culturas distintas. Pero eso está hablando también de que vendrá en el futuro un diálogo también, sobre todo con los inmigrantes, ¿verdad? Y quiero solamente subrayar aquí los inmigrantes de todos los países. Aquí tenemos muchos chinos, por ejemplo, en el país. Tenemos guatemaltecos, centroamericanos. Es decir, nos dice que esa actitud de apertura, tendremos entonces, yo pienso, un arzobispo que va a dialogar. Es un pastor, él lo definió. Yo soy un pastor. Y eso es lo que se ha llamado a ser un obispo, ¿verdad? A enseñar, a acompañar, a gobernar. Y yo pienso que Monseñor Francisco Soria lo va a hacer, ¿verdad? Muy bien realmente, porque está acompañado también de una gran cantidad de sacerdotes, de obispos auxiliares, ¿verdad? Y de laicos comprometidos, bien formados, que va a ser una misión pastoral, yo pienso, de éxito realmente. Sí, cuando se habla de que a él se identifica como el pueblo haitiano, es bueno señalar que cada obispo tiene una comisión de educación, comisión de comunicación, comunicación de los derechos humanos, y en esa oportunidad le tocó a él ser presidente de la Comisión de los Asuntos Haitianos. Exacto. Quiere decir que eso iba de la mano con él. Pero aquí hay algo que yo no quiero dejar resaltar. Siendo el cardenal presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, me ordenó a través de la red de los abogados católicos con un sacerdote haitiano que hoy está en Baní, que nos reuniéramos con la comunidad haitiana. Nos reunimos con esa comunidad en más de 8 ocasiones para darle la facilidad de que pusieran sus documentos en regla. Ayudarlo sin costo alguno para que pudieran sacar su residencia. Y la respuesta fue que ninguno quisieron. Y eso lo hizo fue el cardenal, el arzobispo emérito Nicolás de Jesús López Rodríguez. Pero la iglesia se siguen dando una serie de elementos que son desconocidos, porque ahora dice, designan obispo en San Pedro de Macorís. Yo quiero que usted nos dé una pequeña explicación de que no ha sido una designación, porque ese es un obispo emérito y que parece que ya, porque tiene algunas condiciones, irá a San Pedro de Macorís, pero en su condición de obispo emérito, pero no como obispo de San Pedro de Macorís. Sí. La iglesia tiene su forma de gobierno. Probablemente en el caso de esta diócesis de San Pedro de Macorís, cuyo obispo ordinario era Francisco Soria, que ha sido nombrado arzobispo de Santo Domingo, queda entonces esta diócesis vacante. Es una diócesis importante y pienso que ha sido interesante el que la iglesia
dominicana, sobre todo el Santo Padre, haya designado a Monseñor, este obispo es retirado, Monseñor Fello. Fello, que conocemos, es. que fue nuestro profesor en el seminario, Así es. Monseñor Fello, ¿verdad? Lleno de amor también. Un hombre muy de sencillo, sencillez. muy sabio, muy espiritual. Y lo han nombrado administrador. Es decir, no es el obispo ordinario, pero es administrador, es el que tiene que organizar, ordenar la diócesis, conducir la diócesis en estos años, hasta que el Santo Padre vea oportuno que se nombre un nuevo obispo en aquella sede, que lo hará cuando él considere oportuno. Entonces, en tanto acontece esto, esta persona, Monseñor Fello, va a administrar esta diócesis, a acompañar a los fieles, a trabajar junto a los sacerdotes de esta diócesis. Es un administrador. Ustedes recuerdan que cuando fue nombrado, o se supo públicamente que había sido nombrado Francisco Soria como arzobispo de Santo Domingo, inmediatamente el Santo Padre nombra al cardenal Nicolás López Rodríguez como administrador de la arquidiócesis. Ya no era su obispo ordinario, sino un administrador. Cesó esta función en el momento cuando ayer fue intronizado Monseñor Francisco Soria como el obispo ordinario de esta arquidiócesis de Santo Domingo. Son formas de gobierno que usa la Iglesia para atender a las necesidades de las diócesis cuando se ven en situaciones como el caso de San Pedro de Macorís. Sí, y es bueno señalar que solamente hay 2 arquidiócesis. Exacto. Está la de Santiago y está la de la ciudad capital. Pero es bueno también que los hermanos tengan conocimiento que Monseñor Osoria, su excelencia reverendísima Francisco Osoria, arzobispo primado de América, y primado porque es el primero, ese título lo tenía antes su eminencia. Fíjense, cuando digo su eminencia, el único que es eminencia es el cardenal, los otros son excelencia. El único que tiene el rango, la categoría, el título, se llama el cardenal, que sigue siendo eminencia reverendísima, cardenal Nicolás López Rodríguez, arzobispo emérito. Pero se da otro caso de otro obispo que falta también por designar. Tenemos el caso ahora de San Francisco de Macorís, que va a renunciar. Tenemos el caso de San Juan, que ya renunció. Tenemos el caso de Higüey. Tenemos el caso de Amancio. Entonces, solamente contamos en este momento con un solo obispo auxiliar. De manera que por ser esta diócesis tan grande, casi seguro que ya se estará en proceso. Eso solamente lo sabe el nuncio, el presidente de la conferencia y los estudios que estarán haciendo para la designación de nuevos obispos. Ahora, también el arzobispo de Santo Domingo tiene la categoría de obispo catrense. O sea, que pasa a ser ahora el obispo catrense. Su eminencia, que ostenta la categoría del obispo catrense, también cesa en sus funciones, y el arzobispo de Santo Domingo es quien pasa a ser el obispo catrense. Podría él pedirle a su santidad, a través del nuncio, la designación de un vicario catrense, de manera que no tiene que ser él el que tenga esa responsabilidad, que por las condiciones que él acaba de señalar que va a ser pastoral, estamos seguros que vamos a tener mucha visita a los enfermos, mucha visita a los presos, y que retomaremos de nuevo los hospitales. Ha sido seducido por el Señor.
Señor, no soy nada. ¿Y por qué? ¿Por qué me has llamado? Tú has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy débil. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada. Me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, Señor. Hoy tu nombre es más que una palabra. Es tu voz que hoy resuena en mi interior y me habla en el silencio. ¿Por qué te has fijado en mí? Me has seducido, Señor, con tu mirada y me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y no amarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. He caído 1000 veces y siempre tú me ofreces tu mano. Cuando vago en tinieblas encuentro en tus ojos la luz. Y tu amor es tan sincero que eres tú mi cirineo. Cuando tengo que cargar alguna cruz, he faltado a la ley del amor y tú nunca me acusas, ni te ofendes cuando por mi cuenta yo dejo el redil. Y me mata un desconsuelo cuando siento que te pierdo, mas tus brazos se abren siempre para mí. Amor y luz, me has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, que estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti. Porque quiero cantar en el coro celeste que tienes, porque quiero en tus brazos de luz para siempre morar, o morir en la quietud de un ocaso en una cruz. Si una nueva vida tengo que entregar. A ver, dice, Eres mi cirineo, eres amor y cruz, has dado nueva vida, muriendo en una cruz. Amado Cristo vivo, que estás dentro de mí, enséñame el camino para llegar a ti.
Bueno, pues, padre, continuamos con nuestra iglesia y es bueno también señalar que los dos primeros arzobispos dominicanos, Monseñor Vera y su eminencia, no habíamos tenido esa experiencia de tener, porque antes estaba Pitini, Sí, también. Monseñor Rally, Panal, La Vega. en La Vega, y entonces las creaciones ya de nueva diócesis, porque en principio Monseñor Vera tuvo que montarse mucho a caballo Y Monseñor Pitini. y Monseñor Pitini. Entonces la iglesia sigue continuando con una cantidad, tiene la pastoral juvenil, de laicos, ¿cómo se llama?, dedicado a la familia, tiene las hermanitas que cuidan los enfermos, tiene los diáconos que hacen un papel extraordinario en la iglesia, porque los diáconos lo único que no pueden hacer es confesar, pero los diáconos tienen un papel que le asignan los párrocos, y luego tenemos los salesianos, que están dedicados a trabajar con los jóvenes, tenemos los franciscanos, tenemos los jesuitas, ¿verdad? Que esos son lo que le llaman los intelectuales de la iglesia, porque la iglesia tiene que tener respuesta para todo. Sí, sí. Se acusaba mucho a la iglesia de que la iglesia solamente creía en la fe, y que la iglesia no estudiaba los átomos ni todas esas cosas, y hoy por hoy, entonces por eso la iglesia cada día más amplia. La iglesia hoy tiene tribunales eclesiásticos que solamente eran internos para las normativas de ustedes los sacerdotes, pero hoy hay un tribunal que puede juzgar también a los sacerdotes, o no solamente a los sacerdotes, los que trabajan también en el Vaticano. De manera que la iglesia es una iglesia creciente. La iglesia, por ejemplo, cabe destacar que no estaba en China. Hoy tenemos una buena cantidad de sacerdotes y de católicos en China. Sí, el arzobispo de Santo Domingo cuenta con una fuerza en la arquidiócesis maravillosa. Por ejemplo, así como está el clero diocesano, que realmente es una gran fuerza, 400 y pico de sacerdotes, tenemos también que mencionar la vida religiosa consagrada que está presente en la arquidiócesis. Yo pienso que en la diócesis o arquidiócesis donde hay religiosos y religiosas, es una riqueza para la misma marcha y movimiento de la iglesia local. Por ejemplo, como decía el doctor Martín, las distintas congregaciones que hay masculinas y femeninas, los institutos de vida secular, los seculares, ¿verdad? Entonces, son fuerzas que se suman. A esto hay que mencionar también los movimientos que tenemos en la arquidiócesis, que son, y en todas las diócesis, que son unas riquezas realmente para llevar adelante la misión que la iglesia y que el Señor le encomienda en este momento a Monseñor Francisco Osoria. Él no está solo, está acompañado, y él va a hacer muy bien su trabajo, porque todos estamos luchando y vamos a trabajar para que esto sea una realidad. Sí, es bueno señalar, por ejemplo, que ustedes los salesianos no tienen obispo. Sin embargo, ustedes deben obediencia al obispo. La congregación salesiana lo que tiene es inspector. Sí. Aunque tuvimos un obispo salesiano, Sí, Monseñor Fabio Mamerto Rivas, pero, por ejemplo, ustedes deben obediencia, los salesianos de La Vega deben obediencia al obispo de La Vega. Sí. Los salesianos de aquí deben obediencia al obispo de aquí. Igual que los jesuitas tampoco tienen obispo. Aquí hay que hacer una diferencia, porque el superior de cada congregación religiosa o instituto religioso, el religioso obedece a su superior. Por supuesto que la vida consagrada, la vida religiosa, crece, se desarrolla, nace en diócesis y arquidiócesis. Y por supuesto,
el respeto al obispo es fundamental, pero siempre el religioso obedece a su superior. A su congregación. A su congregación, al superior de su congregación. Sí. La presencia del obispo es aquel que une a la iglesia. Ciertamente el sacerdote, por ser sacerdote, debe obedecer al obispo, pero primero A su congregación. a su superior, ¿verdad? En cuanto sacerdotes de la Iglesia Católica, entonces hay una responsabilidad por parte del obispo, que también es parte de su diócesis, su arquidiócesis, de velar por todos los sacerdotes, incluso por los religiosos Claro. y los laicos consagrados. Pero la la obediencia siempre del religioso, la religiosa, es a su superior o a su superiora. Por ejemplo, en el caso de La Salle, los hermanos de La Salle Exacto. son religiosos. Son religiosos. Pero muchos de ellos luego optaron por hacerse, ya por atender el llamado de la verdadera vocación sacerdotal. Sí, El caso del hermano Antonio, sí, sí. del Instituto de La Salle, ¿cómo se llama? San Juan Bautista de La Salle, y también que Monseñor fue que lo consagró sacerdote, el padre Avelino. Y así tenemos que lo que son es, hagan una explicación de esos hermanos consagrados y hermanos sacerdotes, Sí. la diferencia que hay. Hay congregaciones, por ejemplo el caso de los salesianos, los sallistas, ese tipo de cosas, que hay congregaciones que solamente tienen hermanos, es decir, son laicos consagrados que realizan su misión, ¿verdad?, dentro de un carisma específico. Hay congregaciones también que tienen clérigos, es decir, sacerdotes, pero también tienen laicos. Es el caso, por ejemplo, de los jesuitas, de los salesianos, que dentro del espíritu del fundador consideró oportuno, iluminado por el Espíritu Santo, que dar cabida a esos dos tipos de vida, la vida sacerdotal y la vida del laico consagrado. Entonces, el laico consagrado tiene los mismos derechos y deberes, obligaciones en su instituto o congregación que un sacerdote. La única diferencia es que uno han optado por la vida laical consagrada y el otro por la vida sacerdotal dentro de un instituto de vida consagrada. Sí, es importante que llevan una vida igual que un sacerdote. Claro. Lo único es que no pueden oficiar misa ni pueden confesar. Sí. Pero son muy trabajadores, regularmente son formadores, están en colegio y la verdad que llevan una vida consagrada, llena de amor y de entrega al Espíritu Santo. Si tú curaras mis heridas, yo estuviera mejor con esta canción. Cura mi herida. Antes de terminar el programa ya ha terminado, pero vamos a terminar con la herencia moral de San Juan Pablo II, cuando dijo, vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Pero un saludo cariñoso a mi hermano Pepe Concesión y que el Señor lo siga bendiciendo grandemente. La bendición, Padre. Que el Señor Jesús bendiga a todos ustedes en sus hogares y sobre todo que nos ayude a ser también desde los hogares buenos y santos pastores, papás, mamás. Que el Señor esté con ustedes. Con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cura mi herida. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo temblando te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Qué detalle,
detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Qué alegría yo siento cuando digo tu nombre. Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz. Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio tu palabra que aviva mi silencio interior. Qué detalles, Señor, has tenido conmigo. Cuando me llamaste y cuando me elegiste,